Hacer terapia, ya está del otro lado, la licenciada Renata Tebaldi y pensamientos negativos. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Tenemos más en esta pandemia? Sí, Vivi, a ver, los pensamientos, digamos, son la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos relacionamos con el mundo exterior. Sí. Y bueno, sobre todo en esta situación en donde predominan sobre todo los pensamientos negativos, vamos a tener que tener mucho cuidado porque particularmente los pensamientos negativos tienen como esa capacidad de arraigarse a nuestra forma de ser, ¿no? Y pueden hacer que nos los creamos en el momento en el que aparecen, simplemente por pensarlos. A ver, Vivi, para que se entiendan. Claro. Y sí. Se vuelven parte como de nuestra personalidad, de nuestra respuesta inmediata, ¿no? Ante el pensamiento. Sí. Para que se entienda, cuando pensamos de forma negativa, eso que pensamos deja de aparecer como una posibilidad y muchas veces se convierte en certeza, aun cuando no lo estamos creyendo como cierto de forma consciente, ¿se entiende? O sea que yo en este momento estoy, ya vamos a suponer, tengo el pensamiento negativo y yo aún en forma inconsciente creo que eso me está pasando, creo que eso es mi realidad, creo que eso es real, es mi certeza. Claro, Vivi, cuando pensamos de forma negativa, no solo anticipamos posibilidades, sino que en nuestro inconsciente pueden aparecer como certezas. Ajá, o sea que como que nos predisponemos a que eso se va a hacer realidad, como que atraemos. Claro. Condicionamos las emociones a esos pensamientos y obviamente vamos a tener emociones que tengan que ver con lo negativo, digamos, ¿no? Ay, pero es una herramienta o un arma. Es terrible, es muy peligroso. Imagínate, Vivi, que nuestro cerebro procesa diariamente alrededor de 60.000 pensamientos. 60.000 pensamientos. Sí, los cuales la mayoría se repiten y muchos son negativos. A ver, lo importante que tenemos que entender es que el pensamiento es el determinante más importante de la emoción. El pensamiento es el determinante más importante de la emoción. O sea, mi emocionalidad empieza cuando yo empiezo a pensar algo. Claro, tal cual. O sea, lo que vos pensás va a determinar lo que vos sentís y al mismo tiempo va a determinar la conducta que elijas a partir de esa emoción y de ese pensamiento. Mira, te pongo un ejemplo. Si vos vas caminando por la calle, Vivi, y te cruzás con un amigo, con un conocido muy cercano, y vos lo saludás y no te saluda, ¿qué es lo primero que podés llegar a pensar vos, Vivi? Y estaba distraído, no me vio. Bueno, eso es señal de un pensamiento positivo. Muchas personas podrían responder a esta pregunta que algo le habré hecho, está enojado, no, le caigo mal, algo tiene en mi contra. Sí. Entonces, estos pensamientos, ¿qué emociones van a provocar? Tristeza, rabia, preocupación, y a su vez va a determinar la conducta. Bueno, la próxima vez no lo saludo, la próxima vez le digo algo, ¿no? En cambio, cuando podemos pensar de forma positiva, pensamos eso, ¿no? Iba distraído, capaz que no me vio. Claro, y me relajé y no pasó nada, ya está. Tal no cual, me vio y me verá o lo llamo después, digo, che, no me viste. O le pregunto qué pasa, ¿no? Es un pensamiento más saludable. Entonces, no determinamos ya la emoción en función de ese pensamiento. Y lo importante que también tenemos que entender es que tenemos el control sobre esos pensamientos. Que se puede tenemos aprender. El control. Claro, que se puede aprender. No es que me azotan, me sorprenden, me asaltan esos pensamientos y ya me quedé ahí como presa de esos pensamientos. Es que, Vivi, en realidad sí, los pensamientos van a irrumpir, pero lo que tenemos nosotros es la capacidad de reevaluar ese pensamiento y de entender que a pensar de forma positiva se aprende. Es una práctica del día a día, es revisar nuestros pensamientos y todo el tiempo intentar luchar contra ello para convertirlos en pensamientos más saludables, ¿no? Imagínatelo acá en la pandemia, Vivi, que es el tema que nos compete. Sí. La realidad no la podemos cambiar, ¿no? Estamos en esta situación de aislamiento, pero sí podemos cambiar la forma en que pensamos sobre esta realidad. Podemos reevaluar esa realidad.
Si la manera en que pensamos determina la manera en que sentimos y después la manera en que actuamos, no será lo mismo pensar, por ejemplo, que nos vamos a contagiar todos, que va a fallecer gente cercana, que la vacuna no va a salir, a pensar que esto es una situación transitoria, que la vacuna puede estar pronto, tomarlo como un momento de posibilidad de reencontrarse con nosotros mismos, con nuestros seres queridos. Por eso te digo, no va a ser lo mismo la lectura que hagamos de la realidad en función de los pensamientos que estemos priorizando, ¿no? No, te digo que lo decís tan simple porque uno ahora, yo lo veo clarísimo ahora. Sí, porque esto, ¿no? Uno actúa en consecuencia de lo que piensa. Pasó, yo en vez de pensar que iba distraído y no me vio, me hago el rollo y me fui a mi casa y a lo mejor yo capaz que le habré hecho algo o capaz que se enojó por lo que le dije el otro día y empiezo ahí a machacarme con esos pensamientos, me lleno de angustia y a lo mejor hasta me paralizo que ni siquiera por temor a lo que me va a decir, porque como está enojado, seguro que está enojado, no levanto el teléfono y me voy con ese rollo y el otro ni se enteró. Tal cual, Vivi, pasa muchísimo. No sabes la cantidad de gente que responde, está enojado, le hice algo, ¿no? Y bueno, y así también lo fundamental es esto, comprender la relación entre el pensamiento, la emoción y la acción. Pensamiento, emoción y acción. Claro. Y también, Vivi, entender que los pensamientos negativos son la puerta de entrada a la ansiedad, ¿no? Porque mira, generalmente los pensamientos negativos hacen referencia a un futuro, ¿no? Algo que va a pasar más adelante, son los típicos y si pasa esto, y si pasa lo otro. Ajá, los supuestos, que son terribles. Los supuestos, empezar a suponer. Sí, hacen referencia a un futuro malo, digamos, a un futuro en donde puede pasar algo malo y un futuro en el que no vamos a tener el control, ¿no? Sí. Esto de que no vamos a poder hacer nada en ese futuro. Y esas son las 3 pautas de la ansiedad. Un futuro, algo malo en ese futuro y no poder hacer nada con eso. Es decir, la falta de control. Entonces... A ver, las pautas de la ansiedad. Un futuro... Tal cual. Sí. No saber qué hacer. Algo futuro, sí. Claro, algo futuro. Sí. Algo que va a estar mal en el futuro, que nos va a hacer mal, que va a ser malo, y no poder hacer nada con eso. Ay, es terrible porque vivís en una constante infelicidad. Tal cual, sí. Esos pensamientos, Vivi, igual pareciera como que los vemos lejanos, pero nos pasa todo el tiempo. Incluso las personas positivas, ¿no? Eso de anticiparse a un futuro y de pensar que va a pasar algo malo y que no vamos a poder hacer nada, es muy común. El tema es cuando esos pensamientos son muy recurrentes, van a ser la puerta de entrada a la ansiedad. Entonces, es fundamental entender que los pensamientos no solo determinan nuestras emociones y conductas, es decir, nos incrementan el miedo, la incertidumbre, sino que además determinan el monto de ansiedad que vamos a desarrollar, ¿no? Claro. ¿Y cómo hago para no pensar cosas feas? Mira, Vivi, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Como te dije al principio, primero entender que se aprende a pensar de forma saludable, que es una práctica del día a día, ¿no? Lo puedo aprender, o sea, nadie tiene la incapacidad de pensar bien. Tal cual. Podemos pensar bien. Sí, tenemos que revisar nuestros pensamientos, tomarnos el tiempo y nos vamos a dar cuenta que después de un tiempo ese pensamiento positivo surgirá naturalmente, ¿no? Pero bueno, es una lucha permanente. Y siempre Vivi, tener en cuenta que tenemos el control de esos pensamientos y la capacidad de hacer diferentes lecturas de una situación. Y lo fundamental también para no anticiparnos negativamente, porque el pensamiento es eso, es una anticipación, sería fundamental que nos centremos en el aquí y en el ahora, porque mira, Vivi, esto es muy interesante. Si pensamos en el pasado, si tenemos un pensamiento en relación al pasado, siempre va a aparecer la sensación de pérdida, de anhelo, de lo que podría haber hecho y no hice. Sí. Y si pensamos en el futuro, siempre aparecerá la incertidumbre, ¿no? Y la ansiedad de eso que podría pasar. Entonces, el mejor pensamiento y el más saludable va a ser el que esté basado en el presente.
ahora estoy disfrutando de esto que vos estás diciendo exactamente, que nos estás nutriendo muchísimo. Es un poco la base de la meditación, esto de no tener esa idea pendular, ¿no? Que voy entre el pasado y el futuro, entonces me pierdo el presente, el pasado ya me dejó la angustia de esto, de lo que no hice, como vos decís, y el futuro es tan incierto que también me puede dar incertidumbres y me provoca ansiedad. Lo mejor es centrarnos en el aquí y el ahora. Es que sí, Vivi, la realidad es que el ser humano necesita proyectar, ¿no? Por naturaleza, pero si algo nos enseñó esta pandemia es que controlamos mucho menos aspectos de nuestras vidas de lo que creemos o de lo que nos gustaría. Entonces, todo lo que hoy planteemos a futuro necesariamente va a incrementar nuestra ansiedad, porque el futuro hoy es incierto. Claro. Claro. Lo que no quiere decir que, como no tenemos el control de lo que me va a pasar dentro de 5 minutos, no tiremos a chante y digamos, bueno, total. No, tal cual. O sea, no es no proyectar, porque el proyectar también te llena de un deseo, ¿no? De un motor. Deseo. Tal cual, el motor del deseo. Por eso es necesario proyectar, pero siempre dentro de las posibilidades que tenemos hoy, ¿no? Sí. Bueno, y después Qué interesante, yo me quedo... Sí, pienso mucho, estoy pensando mucho. Es que eso pasa, ¿no? A veces uno tiene por sabido ciertos conceptos y no se pone como a evaluar qué efectos o qué consecuencias puede tener pensar de una determinada manera. Y ya te digo, el pensamiento negativo tiende a ser parte de nuestra personalidad con el tiempo, si no tenemos cuidado. Y cuando, viste que por ahí te dicen, ay no, pero estoy desde ayer que no se me va de la cabeza y pienso, eso que es recurrente, que parece que te distraes un poquito y te vuelve ese pensamiento negativo. También en la meditación, te dice, transitalo, déjalo que ya pasa y da lugar a pensamientos nuevos. Sí, sí, totalmente. Esto se puede lograr, o sea, estás con ese pensamiento, pero en algún momento, vas a aprender a soltarlo y darle lugar a otros positivos. Sí, Vivi, sí, y para eso cada una encontrará la forma, ¿no? A algunas personas les sirve hablarlo, compartirlo, a otras personas les sirve como corroborar este pensamiento en la racionalidad, es decir, estoy pensando algo que no está sucediendo, lo estoy imaginando con un futuro y la realidad es que no tengo la certeza, ¿no? Y corroborarlo con lo que se llama principio de realidad en psicología. Principio de realidad. Sí. Y también, Vivi, las técnicas, yo recomiendo mucho las técnicas de respiración en YouTube, ponemos técnicas de respiración y la realidad es que tienen un efecto muy positivo en nuestros pensamientos, así que eso no hay que descartarlo, siempre es importante recurrir a todas las estrategias que probar, ¿no? Para ver qué nos funciona a cada uno. Claro. Bueno, las técnicas de respiración te ayudan mucho a ponerte en el momento presente, ¿no? A internalizar cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo se detiene, cómo sale. Eso te ayuda mucho a ponerte en el momento presente. Sí, Vivi, y aparte la respiración tiene una función fisiológica, porque yo creo que te lo comenté la otra vez, que cuando nosotros estamos ansiosos, estamos en esa situación de alerta, ¿no? Entre comillas, preparados para luchar contra ese peligro externo, el cerebro cuando recibe aire entiende que no está sucediendo eso en la realidad, ¿entiendes? Claro, estamos pudiendo respirar bien, entonces engañamos de alguna manera al cerebro para volver a ese estado de tranquilidad mucho más saludable. Bueno, y también tiene que ver con esto, ¿no? Con engañar al cerebro en mutar, si cabe la palabra, ese pensamiento negativo a alguno más promisorio, alguno que sea un poquito más agradable, ¿no? Podemos transformarlo también. Bueno, esto en vez de pensar así, voy a pensar en esto, ¿no? En que no me vio, simplemente iba distraído y ya está. Es como, puede ser como algo medio, no es la palabra, para nada la palabra, pero como mágico y automático, ¿no? Depende un poco de nosotros.
Es que claro, es lo que estamos hablando. Sí. Eso, lo importante de que tenemos que entender que podemos controlar esos Claro, pensamientos, que claro. podemos reevaluar esa Sí. realidad, que podemos repensarla, que podemos tomar una actitud diferente, porque en la medida en que esos pensamientos sean más saludables, vamos a tener emociones más saludables Claro. también. Sí, sí, Y por sí. ende vamos a condicionar a la conducta a actuar de manera más saludable. Ujú. Entonces, es una cadena que empiezan los pensamientos, por eso es tan fundamental que entendamos esto. Sí, sí, sí. Qué genial, claro. Lo que decís, la cadena de un suceso que nos puede llevar a estar tranquilos, más livianos, con la mochila menos pesada, y bueno, transitar el día mucho más alegres, ¿no? Sí, Vivi, y también eso, ¿no? Para contrarrestar los pensamientos negativos, tenemos que empezar a descubrir nuestros deseos, lo que nos genera placer, Sí. porque también esta cuarentena lo que trajo es como esta demanda de productividad permanente, ¿no? Sí. Vemos en las pantallas que la gente hace deporte, la gente cocina, la gente todo el tiempo está produciendo, ¿no? Porque pareciera como que la improductividad no está permitida. No Ajá. nos enseñaron a estar en ocio. No sabemos, sí, el fin de semana, el domingo miramos Netflix, pero después pareciera que da culpa el ocio. Entonces, en este no poder parar y en este estar produciendo constantemente, exigiéndonos, muchas veces se nos pierde nuestro deseo y las cosas que nos generan placer. Entonces, bueno, si no empezamos a enfocarnos y a respetar nuestros deseos, tampoco vamos a poder contrarrestar los pensamientos negativos, porque todo lo que sea placer es lo que va a hacer que esos pensamientos negativos, digamos, empiecen como A diluirse. a diluirse, Claro, totalmente bien. claro. Esto también, ¿no? Será un motivo de otro segmento de terapia, la cuestión de los placeres, del deseo, de no tener la culpa de sentir placer por lo que fuere, ¿no? Esto que vos decís, parece que el mandato social y el que uno mismo se impone es, tenés que ser productivo, tenés que estar haciendo algo siempre. Y en el momento en el que te querés tirar en el sillón, hacer la nada misma, empieza a invadirte ese pensamiento de culpa. Hoy tendría que estar haciendo algo, como que siempre estoy perdiendo el tiempo y en realidad estoy disfrutando de ese momento. Claro, claro, ¿no? Claro, ese es el mandato, ¿no? Sí, De esta sí. cuarentena, es como no pierdas el tiempo, aprovechá Claro. este momento para algo, digo, Sí. que está buenísimo, porque la realidad es que necesitamos tener actividades, necesitamos distraernos, Sí. pero también tendríamos que poder disfrutar de este momento Claro. en relación, siempre y cuando obviamente no quiero pecar de que no soy consciente de la realidad. Hay mucha gente que no la está pasando bien desde lo económico. No, por supuesto, claro. Pero en el caso de que no, en el caso de que tengas el privilegio, nada, entender que nada, esto, no sentir culpa de no estar haciendo nada y no sentir que estás perdiendo el tiempo, que es lo que la sociedad generalmente impone, ¿no? Esta idea de productividad incansable. Sí.